El enequén, también conocido como oro verde, es una especie de agave originario del estado de Yucatán, del cual se obtiene una fibra muy resistente utilizada principalmente en la industria textil, así como en la elaboración de artesanías tradicionales de México. Este agave fue cultivado en la época prehispánica como una planta sagrada por los mayas. Cuenta una leyenda que el enequén fue descubierto por Samná, quien fuera un sacerdote maya, fundador y habitante de Chichén Itzá. Samná enseñó al pueblo cómo cultivarlo en los patios de sus casas y cómo obtener artículos domésticos y de trabajo de gran utilidad. Durante la época colonial y hasta principios del siglo XIX, la economía del estado de Yucatán se basó en el aprovechamiento de esta planta natural de la región. Gracias a el cultivo extensivo, abundante mano de obra y el desarrollo de la maquinaria industrial, así como agrícola, fue posible que en el año 1850 la agroindustria del enequén iniciara una producción a gran escala. Más tarde, la bonanza del gobierno de Porfirio Díaz hacia la región propició el auge económico de Yucatán con la exportación de enequén al mercado mundial. El enequén es una planta resistente a la sequía y plagas y enfermedades. Este está formado por una roseta de hojas rígidas que crecen desde el suelo, mismas que tienen espinas muy agudas y finas en su borde, y una afilada y robusta espina en su extremo terminal. En su etapa adulta, posee un tallo grueso y leñoso. El enequén florece una sola vez en su vida en un tallo de unos 8 a 10 metros. Aproximadamente el 5% del peso de las hojas que conforman al agave es de una fibra muy resistente que se obtiene a través del raspado o desfibrado de estas. Con este material se elaboran diversos productos como cuerdas, hilos y sacos para uso agrícola, telas y alfombras. El enequén tiene una capacidad de producción de aproximadamente entre 25 y 30 hojas en un año. Esas 25 o 30 hojas son cortadas con frecuencia de 3 meses y en cada ocasión se cortan de 8 a 10 hojas. Esas hojas son procesadas en plantas como la que estamos viendo aquí, de las cuales existen en la actualidad 16 solamente, de 900 que se llegaron a registrar en producción hace aproximadamente 100 años. Las hojas de enequén, además, son usadas en la industria farmacéutica, debido a su contenido de sustancias químicas precursoras en la síntesis de la cortisona. Durante más de 70 años, esta actividad industrial fue de carácter monopólico a favor de Yucatán, debido a que la exportación de los vástagos o hijos del agave no estaba permitida. Sin embargo, el material vegetativo llegó clandestinamente primero a la Florida y a Cuba. Posteriormente, se cultivó en Israel y algunos países de África como Tanzania y Kenia. En el sudeste de Brasil se logró, con mucho éxito, la adaptación del enequén al suelo y el clima de la región, y a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido a la competitividad de la industria enequenera, dicho país tomó el liderato en la elaboración de productos derivados de esta planta. Las condiciones de clima y suelo han hecho de este cultivo un emblema de nuestro país a nivel mundial en la producción de fibras duras, ya que hubo un momento en el que el 90% de los sacos y sogas usados en el mundo provenían de esta región. En la actualidad, los bajos costos de producción con los que se genera fibra en otras naciones
y la participación de cada vez más países en el cultivo de agave, paulatinamente han declinado la producción de este cultivo en nuestro país. Como respuesta a dicha situación, el INIFAP ha enfocado sus esfuerzos en contribuir con tecnología y experiencia generada a través de más de 3 décadas de investigación. Debido a que los productores mexicanos de henequén cuentan con las condiciones óptimas para el desarrollo de esta planta, este cultivo representa una actividad económica altamente rentable. Para su óptimo desarrollo y producción, la planta de henequén necesita de un clima promedio de 26 grados centígrados, en una altitud de 4 a 12 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, también es reconocida la versatilidad de los agaves como el henequén, para adaptarse a diversas condiciones ambientales y alturas, como es el caso de los cultivos establecidos en Tamaulipas a una altitud de un poco más de 300 metros sobre el nivel del mar. La exigencia de humedad de esta planta es baja. Sin embargo, las condiciones extremas afectan directamente su productividad. El cultivo sobrevive satisfactoriamente con un promedio de precipitación que va de 600 a 1200 milímetros anuales. Los suelos deben contar con orografía caliza y altamente pedregosa, debido a que esto favorece el desarrollo del cultivo y la conformación de la consistencia fibrosa de las hojas, compuesta en buena parte de calcio proporcionado por este tipo de suelo. El éxito de un cultivo de henequén, si bien reside en un buen manejo, también depende de las plantas utilizadas en su establecimiento. Una forma de obtenerlas es a través de su compra en viveros certificados. El henequén es un agave, al igual que el tequila, al igual que el maguey, al igual que el mezcal. Y los agaves tienen como característica que tienen 3 medios de reproducción muy fácilmente identificables. Se reproducen a través de rizoma, los cuales son plantas que se dan a un lado de las madres, a través de raíces modificadas. También se reproducen al momento de realizarse la floración en una capacidad que el henequén llegamos a ver promedios de obtención de 3000 plantas en cada una de las floraciones. Estas 3000 plantas es material suficiente para establecer una hectárea, con lo cual tendremos un material de muy buena calidad, homogéneo y que no tiene nada restrictivo para su utilización como pudiera pensarse. Las plántulas de henequén obtenidas de las flores de la inflorescencia vienen provistas de yemas radiculares. Sin embargo, son plantas muy pequeñas y no podemos hacer plantaciones en las que queden muy espaciados porque las invadidas por la maleza puede causarles problemas a las plantas y a nosotros en su manejo. Por esa razón establecemos viveros en los que la densidad de ellas es muy alta, esperando que en un promedio de 3 a 4 meses alcancen tamaño para ser extraídas y ser sembradas en un semillero en el cual se le da un espaciamiento mayor, esperando un lapso de un año en el que ya sean cosechadas para llevar a hacer una plantación definitiva. El lugar en donde se establezca el vivero debe contar con disposición de sustrato, con el fin de evitar costos del traslado de bagazo, materia utilizada en la formación de las camas para el vivero. Esta se puede obtener en la desfibradora de henequén, por lo cual se recomienda establecer el vivero en las áreas aledañas a las desfibradoras. Es recomendable el uso de bagazo de henequén con un espesor de al menos 40 centímetros como sustrato para los viveros de este cultivo. Se recomienda una densidad de siembra de 100,000 plantas por hectárea. Por ello, las camas integradas por 4 líneas separadas por 30 centímetros deben medir 1.2 metros de ancho con separaciones de 80 centímetros. El largo de estas dependerá del tamaño del terreno. Una vez preparadas las camas, el trasplante se realiza con la ayuda de una vara gruesa con punta y se coloca en un orificio previamente elaborado en el bagazo. La planta producida en semillero tiene una raíz ya bastante desarrollada.
Eso se logra, como mencionábamos, en un periodo de 3 a 4 meses. Sin embargo, es necesario podársela para que su manejo sea más práctico al momento de depositarlas en el vivero. Bajo esta condición, ya en un sustrato formado con el bagazo producto del desfibrado, en términos de un año tenemos plantas listas para hacer una plantación definitiva, que lo que requerimos en promedio son condiciones de 40, 45, 50 centímetros, 20 hojas que procede la hoja en promedio, y con eso tenemos calidad suficiente para iniciar una nueva plantación. El agave de Enequén posee 3 formas naturales de propagación. La primera y más usada a través del tiempo se realiza por medio de los rizomas de la planta, los cuales son las raíces del agave. Este medio de producción es asexual y por lo tanto produce una planta idéntica a la que le dio su origen. El INIFAP ha evaluado el comportamiento de estos medios de propagación. Los resultados hasta ahora permiten saber que ambos medios de propagación asexual, es decir, plántulas de rizoma y bulbillos de inflorescencia, representan las condiciones de propagación más aceptables. Para llevar un buen control fitosanitario, se recomienda realizar deshierves y el uso de glifosato, cuando la maleza presente una altura de 20 a 25 centímetros. Asimismo, debe aplicarse carbofurán en forma preventiva contra el escarabajo rinoceronte, insecto que aparece de manera regular en el establecimiento temporal de esta planta. Aproximadamente un año después de sembrar las plantas, cuando alcancen un tamaño de 45 a 50 centímetros, estas están listas para su establecimiento definitivo. Cuando en el semillero la planta de Enequén alcanza la altura entre 40 y 50 centímetros, que es un rango aceptable para hacer una nueva plantación, es extraída y sin más manejo que una poda ligera de raíz, es trasplantada en el suelo a una densidad promedio de 3,000 plantas por hectárea. El inicio de esta etapa se denomina de cultivo y se requieren de entre 4 y 6 años para que esta planta alcance condiciones para iniciar la producción. Para conservar la calidad de las plantas obtenidas en el vivero, el trasplante debe realizarse de manera casi inmediata después de su extracción. El tipo de vástago utilizado debe tener un promedio de 8 a 10 hojas, una altura mínima de 35 centímetros y al menos 2 centímetros de raíz, también conocida como cebolla. Los distanciamientos más recomendados para el establecimiento de una población de Enequén se realizan en 6 o 7 hileras, con un espacio de 1 a 1,1 metro. Con ello, se logra una densidad de 3.150 plantas por hectárea, con rendimientos de fibra de entre los 500 y 800 kilogramos por hectárea. Es posible sembrar en cualquier época del año. Sin embargo, el mes ideal para hacerlo es el mes de mayo, pues de esta manera se aprovecha la precipitación en el mes de junio. Para realizar la siembra de planta, se sujeta al suelo empleando piedras a los lados de esta, debido a que el terreno no proporciona suficiente tierra para que la planta se fije por sí misma. Para el éxito del establecimiento del cultivo de Enequén, los productores pueden aprovechar la época de lluvias para proporcionar la humedad necesaria para que la planta realice su emisión de hojas. Aproximadamente después de 4 o 6 años de haber realizado el trasplante del agave de Enequén, esta alcanza su madurez y está listo para ser cosechado. Uno de los factores más importantes para el buen desarrollo del Enequén es el control de maleza, el cual se puede realizar manual o químicamente. En cuanto al control de plagas, el productor debe poner especial atención al escarabajo rinoceronte, ya que este insecto consume la pulpa de la hoja hasta exponer la fibra. Para su control, existe un tratamiento químico de uso comercial. En lo que se refiere a la aparición de enfermedades en el cultivo de Enequén, solo en el caso de la pudrición de cogollo
es conveniente realizar una investigación adicional para su manejo y control, ya que esta enfermedad, causada por un hongo, infecta la planta en su sistema radicular y avanza hacia el tronco y el cogollo hasta matarla. A los 6 años de ser establecida en campo, las hojas de esta planta, en un principio, pueden alcanzar un promedio de 20 kilogramos de fibra por millar. Aproximadamente a los 3 o 4 años de iniciada la cosecha, el rendimiento de fibra por millar de hojas llega a incrementar a 35 kilos. Cuando en una plantación ha transcurrido el tiempo suficiente para iniciar la cosecha, el indicativo para iniciar los cortes nos lo da el que la hoja en posición horizontal tenga 1 metro con 20 centímetros de largo. Esta referencia de 1 metro con 20 centímetros de largo de la hoja en posición horizontal es la misma altura que tiene la parte central de la planta. Desde el centro del cogollo a la punta debe medir 1,20, que en realidad es la referencia que debemos tomar en cuenta para iniciar la cosecha. Cuando aquella parte tiene 1,20, tiene 1,20 también esto, y esta es la longitud ideal para ser procesada la penca y tener una fibra de calidad. La práctica de la cosecha se inicia verificando las plantas que ya hayan alcanzado una buena talla, generalmente de 1,2 metros. Posteriormente, se realiza el corte de las hojas, solo en las plantas que hayan sido identificadas a través de una marca con esta característica. Las hojas cortadas son agrupadas por millares en rollos de 40 hojas cada uno. Estos son entregados a la desfibradora en el menor tiempo posible, con el fin de evitar la oxidación y descomposición de la parte expuesta del corte, ya que esto repercute en la calidad de la fibra. Pues estamos en la desfibradora San Carlos. Acá se procesa la hoja de nequén, nos traen los productores, la raspamos, la empacamos, raspamos 120,000 hojas diarias, 3.500 kilos de las 120,000 hojas. Trabajan como 25 personas diarias, aparte por todos somos 28 personas. A su llegada a la desfibradora, los rollos de hojas de henequén son ingresados a la fábrica con la ayuda de un elevador. Estos se desarrollan manualmente. Las hojas se distribuyen horizontalmente sobre una transportadora. Esta las lleva al proceso de desfibrado, para el cual se utiliza una máquina industrial alimentada por electricidad. De dicho proceso se obtiene, por un lado, una fibra dura y por el otro, el bagazo de henequén, el cual sirve como abono para diversos cultivos. La fibra obtenida se traslada al área de secado, en donde se extiende y ventila, antes de ser empacada. Por su parte, el bagazo se traslada a otra zona de la fábrica para su venta. Cuando la fibra se ha secado por completo, se recolecta y se traslada al área de empaque, en donde a través del uso de cajones de madera se compacta en pacas que serán llevadas a la fábrica de hilo. Y nos dedicamos al cultivo y a la desfibración y a una pequeña fábrica para la industria final. Tenemos una desfibradora que es la que desfibra el henequén, se lleva al secadero, cuando ya se seca, entra al departamento de peines, se le dan 8 pasadas en los peines, de ahí pasa a las hiladoras, la coronadora y hacemos hilo de 1 cabo, 2 cabos. Hablamos de 4 toneladas de producción terminado. Te tiene que gustar para que lo hagas. Aquí estamos ya hace 40 años. Te tiene que gustar. Si no te gusta, creo que es difícil el trabajo. Si te gusta, ya ves, no, se hace fácil. El consumo de fibra se encuentra nuevamente en auge,
debido a la demanda internacional de productos naturales. La amplia cultura agrícola y la experiencia en la producción de henequén de los productores mexicanos pueden permitirles aprovechar el potencial comercial de la plantación. Audio Jungle.